Bienvenidos nuevamente a Terapia Online, el canal enfocado en tratar de proveer información, en tratar de poder ayudar a la gente que no está pudiendo acudir a terapia. Acuérdense que desde el primer capítulo, pues bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? En el episodio número uno, pues bueno, les expliqué acerca de qué iba este canal. Si no lo has visto el video número uno, te ruego que por favor trates de verlo, si no vas a perder un poquito de la continuidad y no vas a entender por qué estamos haciendo estos videos. Pero bueno, si llegaste aquí después del video número uno, video número 2, estamos en el video número 3, que aquí vamos a retomar parte de lo que hicimos la sesión pasada, digamos. La sesión pasada y les enseñé la diferencia entre pensamiento, emoción y conducta, los tres pilares sobre los que nosotros nos vamos a basar para poder comprendernos a nosotros mismos. Acuérdense, pensamiento, todo lo que tengamos en nuestra cabeza, todas las interpretaciones, ideas, creencias, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida por educación, por aprendizaje y un etcétera. Emoción, las reacciones físicas a nuestras interpretaciones. Y por último, la conducta, o sea, nuestras reacciones de comportamiento, qué es lo que hacemos a la hora de que estamos viviendo, interpretando estas cosas que nos están ocurriendo. Entonces, bueno, haciendo ese pequeño repasito, muy, muy, muy sencillo, ahora les voy a explicar de qué se va a tratar esta sesión. Esta sesión es importante, ya que vamos a poder retomar lo que hicimos la sesión pasada, pero para ahora comprendernos un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espero que hayan podido hacer su tarea. Si no, les ruego que por favor háganla. Anoten todo. En el video pasado les dejé en la descripción el enlace para poder descargar el formatito en el cual vamos anotando estas cosas. Ahora, con esa herramienta que ya las tuvimos que hacer por lo menos una semana, pues bueno, el chiste es que realicemos y nos volvamos expertos en esto que se llama metacognición. ¿Qué significa eso? Que pues bueno, no nada más pensamos, sino ahora vamos a pensar y analizar cómo estamos pensando, sintiendo y actuando. Entonces, con esas herramientas vamos a empezar la sesión del día de hoy y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con estas, ¿cómo se dice? Con estas herramientas, con estos datos que nos dieron de la sesión pasada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver qué son las distorsiones del pensamiento. Esta es una herramienta básica que cualquier terapia cognitivo-conductual tiene que proveer. Una vez que empezamos con la psicoeducación, tenemos que seguir con ello. Y una parte fundamental es explicarle a la gente qué son las distorsiones del pensamiento, las distorsiones cognitivas, como las llama Aaron Beck, el creador de este tipo de terapia. Entonces, la mejor manera de que yo se los explique qué son las distorsiones cognitivas, pues es a través de la historia misma de las distorsiones cognitivas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los sistemas de psicoterapia se crearon a partir del psicoanálisis, la mayoría. Este es un sistema de terapia, es una filosofía e incluso muchas veces yo diría que hasta una ideología que es parte de un autor que es Sigmund Freud. Y Freud, pues bueno, se inventó un método para poder tratar a sus pacientes que a través del habla. Beck retoma esa parte de la psicoterapia, terapia a través del habla y no a través de medicamentos u otras formas. Y entonces trató de aplicarla con sus pacientes. Él trabajaba en un hospital psiquiátrico y bueno, a la fecha sigue trabajando. Beck ya está rondando por ahí de los 90 años. Y pues bueno, todavía sigue asistiendo a las conferencias, ya no tanto como antes, pero bueno, ahí sigue dando lata Aaron Beck. Entonces, ¿qué es lo que hacía Beck? Trataba de aplicar la terapia psicoanalítica y el problema es que veía que sus pacientes avanzaban muy lento, no tenían los resultados esperados e incluso muchas de las cosas que le habían dicho en la teoría, pues él como que empezó a desafiarlas porque veía que o no funcionaban o era mucho más tardado de lo que pues a él le encantaría para sus pacientes. Y sobre todo se enfocó al principio en el tema de la depresión. Él tenía acceso a muchísimas personas con este problema, trastorno psiquiátrico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la depresión? Que le decía la teoría, para no hacerlas demasiado complicados para los no psicólogos que pueden ver este canal, la teoría le decía que las personas con depresión tenían una especie como de odio, una especie de recelo hacia sí mismos, pero que era inconsciente, que ellos no se daban cuenta, ¿sí? Que estaba muy enterrado en el fondo.
Y pues bueno, Beck se hizo una hipótesis alternativa. Decía, bueno, ¿qué tal que no está en lo inconsciente? ¿Qué tal que no es algo que no sepan los pacientes, sino más bien algo que saben muy bien? ¿Qué tal que son los pensamientos que está teniendo la gente continuamente que los está deprimiendo? Hoy en día sabemos que los pensamientos por sí mismos no son la causa o la única causa de la depresión. Sabemos que es un conjunto de trastornos, es un conjunto de síntomas que conforman a lo que llamamos a la enfermedad de la depresión. Pero bueno, este Beck hizo en ese entonces esa hipótesis. ¿Qué tal? Que es la manera con la cual la gente conscientemente está pensando, la que les mantiene, provocó incluso en su origen la depresión. ¿Sí? Si nosotros hablamos con cualquier persona que esté triste, ya ni siquiera digamos deprimida, le decimos lo que le decimos y nos damos cuenta de que nos encontramos ante un muro, ante un rechazo a la información que pueda ser positiva. Si tú a una persona que acaba de perder su empleo le dices, oye, pues mira, pero tienes tu salud, el asunto es que, pues tal vez te dicen, pues sí, ¿verdad? Tal vez te van a dar el avión, básicamente, pero no los vas a hacer sentir mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos ante lo que después descubrió Beck que era una distorsión cognitiva, un impedimento, digamos, mental a poder ver otro tipo de información que no sea la que nosotros ya estamos pensando. Y Beck se hizo esa hipótesis. ¿Qué tal que es, pues, esa serie de bloqueos mentales los que provocan o mantienen mínimo la depresión? Y entonces, pues dijo, ¿qué tal que le hacemos ver al paciente que está mal y entonces tal vez así se cure? Y en un principio eso fue lo que intentó Beck. Lo que intentó fue básicamente hacer que sus pacientes se dieran cuenta, pero él les decía, o sea, no hacía un trabajo de que el paciente mismo lo trabajara, lo reflexionara, lo entendiera, sino que Beck les echaba la mano, por un decir. Entonces, una vez que les echaba la mano, eh, pues se dio Beck que en vez de que funcionara, más bien hasta le rechazaban la información. Les decía, oye, pero es que no son así las cosas, no son objetivas, fíjate que estás pues diciendo cosas que no son tan así o simplemente eso es falso. Y se topó con un muro Beck, porque los pacientes no aceptaban la información que les daba. Él casi casi que les decía, oye, pero esto es blanco. Decía el paciente, no, es negro a negro azulado, pero no es blanco, aunque fuera objetivamente blanco. Muchos pacientes decían que su familia, por ejemplo, los rechazaba o no los quería. Beck hablaba con las familias y se da cuenta de que nada que ver. No era como lo estaban planteando. Entonces, después Beck se hizo otra hipótesis de cómo trabajar esto. Dijo, estaba muy seguro de que estos bloqueos mentales eran parte de lo que hacía que se mantuvieran este tipo de problemas, como depresión. Después lo aplicó por otros trastornos que también vamos a ver aquí en este canal, pero ahorita nos estamos enfocando en el ejemplo de la depresión, pues porque de ahí surge esta terapia, ¿no? Entonces, lo que hizo Beck fue lo siguiente. ¿Qué tal que de manera colaborativa, y eso es importantísimo, colaborativa, les ayudamos a los pacientes a ver que la información que están procesando tiene errores? Y entonces la terapia empezó a dar mucho mejores resultados, mucho más rápidos que con el psicoanálisis tradicional, mucho más rápido que con el primer método de Beck. En este método, él se ponía de alguna manera del lado de los pacientes para no tener como una confrontación. Les enseñaba que había esto que llamamos hoy en día distorsiones cognitivas, les enseñaba que había errores en la manera en cómo nosotros empezamos a procesar las situaciones. Con el tiempo, obviamente, Beck se fue dando cuenta de qué tipo de errores ya existían, pero hay muchos que ya los conocemos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los conocemos desde la época de los griegos, de los romanos. Por ejemplo, el non sequitur, que básicamente es decir que algo no tiene lógica o no sigue de, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que el sol se sale todos los días porque yo me despierto, pues no sigue, ¿sí me explico? No tiene nada que ver que yo me despierte con que el sol salga. Sí, son falacias de la lógica, que obviamente no se las vamos a enseñar porque ese no es el propósito de este canal, pero sí, muchas de ellas las conocíamos desde hace mucho tiempo. Hoy en día sabemos muchas más. Sin embargo, las más utilizadas en la terapia son
las 11 que maneja Aaron Beck. Algunas veces maneja 12, a veces maneja menos. Nosotros nos vamos a enfocar en las 11 que yo les voy a enseñar. Entonces, poco a poquito les voy a ir mostrando cuáles son estas falacias, cuáles son estas distorsiones, más bien llamémosles distorsiones porque las falacias son de otro tipo de terapia, en las distorsiones cognitivas que nos afectan. Y el problema es de que les voy a explicar cómo es que afectan a nuestro pensamiento, a nuestra mente, a nuestra vida. El asunto es que tenemos nosotros situaciones y luego nos llegan emociones, pensamientos, conductas, pero si a eso le agregamos que estamos pensando las cosas de manera distorsionada, o sea, que no las vemos lo más objetivamente posible, el asunto es de que no vamos a resolver bien nuestros asuntos, o tal vez lo resolvamos, pero con muchísimo desgaste mental y emocional. Una distorsión común que yo he visto, por ejemplo, es en estudiantes. Vamos a ponerle ejemplo de algunos estudiantes que eh, malamente creen, su distorsión es de que si estudian mucho y se presionan demasiado, van a tener muy buenos resultados académicos. Y la verdad es de que nosotros, que no sé, los psicólogos que nos hemos dedicado a estudiar el aprendizaje, sabemos que no es así. De hecho, el enemigo número uno para poder aprender, pues es el estrés. Si tú estás estresado, no vas a aprender. Entonces, el problema es de que los estudiantes se presionan demasiado. Una cosa es no estudiar, claro que no va a dar buenos resultados, pero lo que realmente hace que tengamos buenos resultados académicos es el método de estudio, es la frecuencia con la que nosotros tengamos repasos, es la frecuencia con la que nosotros hagamos ejercicios. Sí, eso es lo que nos da los resultados, no la presión, no el estrés. Sin embargo, nos vamos con esa idea, nos estresamos, pensamos que seguimos haciendo las cosas bien cuando no, y así nos vamos, y así nos vamos, y así nos vamos. ¿Sí? Otra distorsión que se llama minimización, que ocurre muy comúnmente, por ejemplo, para problemas de adicciones, que nosotros, por ejemplo, pensamos que, como dice el dicho, una no es ninguna, ¿no? Y terminan siendo 15 cervezas y 2 cubas y un caballito, ¿sí? Y vamos como haciendo chiquito las cosas, vamos haciéndolas menos importantes de lo que realmente son. Y cuando menos sabemos, pues bueno, el asunto es que ya tenemos, por ejemplo, un problema de abuso de alcohol, ¿sí? Entonces hacemos las cosas chiquitas, no les damos importancia y así nos vamos, y así nos vamos, y así nos vamos, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las distorsiones que poco a poco vamos a ver, que les voy a ir explicando y entonces que quiero que traten de eliminar de su vida. Para eso sirve el ejercicio anterior. Si estamos anotando las emociones, los pensamientos, las conductas, es para tratar de identificar cuándo estamos teniendo nosotros distorsiones cognitivas, cuándo estamos filtrando, cuándo estamos maximizando, cuándo estamos tomando las cosas de una manera muy personalizada, ¿sí? Todas esas distorsiones cognitivas, ¿sí? Afectan nuestro estado de ánimo, afectan nuestra conducta y afectan nuestra vida. Entonces, es como un error que vamos repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y ya lo hacemos casi, casi que por hábito de aprendizaje, ¿sí? Pensamos las cosas una y otra y otra y otra vez y no aprendemos, ¿sí? Otro ejemplo, muchos padres de familia ven que sus hijos van mal en la escuela. ¿Qué se les ocurre hacer? Ah, ok, pues bueno, déjame regañar al niño. No funciona, no mejora las calificaciones. Llega el bimestre y igual o peor. Pues entonces lo voy a regañar todavía más y no mejora. Pues entonces todavía más, es más, le voy a pegar o lo voy a amenazar, ¿sí? Y no mejora, ¿sí? No aprendimos, no estamos viendo las cosas objetivamente, no vemos una alternativa y esa alternativa afecta no nada más a nosotros, sino también, por ejemplo, a nuestros hijos. Entonces, son de esas cosas que tenemos que aprender, se las voy a explicar una por una y entonces vamos a poder cambiarlas, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar la presentación, les voy explicando con ejemplos cada una de ellas. Entonces, vamos a ello. Vamos a revisar entonces lo de las distorsiones cognitivas. Les voy explicando una por una. Aquí les voy a dejar la presentación en la descripción, la pueden descargar sin costo alguno, pueden verla cuantas veces quieran y yo les recomiendo que estén practicando. No basta con que una sola vez empiecen a revisar este material. Yo lo que más les recomiendo es que lo impriman, que lo tengan con ustedes
y que lo revisen por lo menos unas 3, 4 veces por semana para que no se les vayan a olvidar. Si ustedes se aprenden de memoria las distorsiones cognitivas, va a ser mucho más fácil que las puedan identificar. Incluso les voy a dejar un ejercicio para que puedan empezar a identificar estas distorsiones. ¿Vale? Entonces vamos a ello. La número uno, el filtro mental. El filtro mental es una especie como de filtro, como el que tenemos para el café. Digamos, es una metáfora para comprender qué es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, nosotros ya tenemos como cierta información, aprendizajes, etcétera. Entonces, lo que hacemos con eso es simplemente tratamos de corroborarlo. Y eso nos impide ser más objetivos, nos impide ver cuándo estamos cometiendo errores. Nuestra mente trata de generalizar, trata de hacer un montón de cosas para hacer la información más digerible, más rápida. El problema de eso es de que, pues bueno, por hacer eso a veces nos equivocamos, ¿no? Simplemente una forma muy sencilla de ver un filtro mental es un prejuicio. O es, por ejemplo, algún ismo, por ejemplo, el racismo. Simplemente las personas que tienen este filtro, que es el filtro del racismo, piensan que son superiores a otro tipo de personas y simplemente por color de piel, los ojos, etcétera. Y pues bueno, es muy sesgada esta información. Entonces simplemente tratan de corroborar lo que ellos ya saben. Entonces, ese es el filtro mental. Ahí como ejemplo tenemos que nuestra pareja es desconsiderada, por lo que solamente vemos cuando lo es. Y cuando no lo es, simplemente ignoramos esa información, ¿no? Si por ejemplo, no sé, eh, digamos que usualmente el hombre de la pareja suele abrirle la puerta del auto para cuando se va a bajar ella, ¿no? Y por una o dos veces que no lo haga, bueno, ella está pensando que es desconsiderado, que es descortés, y pues bueno, está viendo solamente los errores, pero no ve los aciertos. Entonces, ese es el filtro mental. Vámonos al pensamiento catastrófico. Como dice ahí en la presentación, pues bueno, es una tendencia a pensar exactamente lo peor. Sí, no tenemos prueba de ello, pero pensamos que nos vamos a morir, que nos va a pasar lo peor. Pero, ojo, aquí es lo más importante, no tenemos pruebas. Si sí tenemos pruebas de que puede pasar lo peor, entonces no estamos siendo catastróficos. Sí, simplemente es un evento estresante, es algo que es real. ¿Sí? No es un pensamiento catastrófico si estamos en una zona peligrosa y vemos que tal vez alguien nos está siguiendo. Eso no es un pensamiento catastrófico, ¿no? Aquí en México la situación a veces está bastante fea en cuestión de violencia, de asaltos, entonces pues ya no sabemos ni por dónde sí ni por dónde no. Entonces, cuando tengamos evidencia de que sea una zona que no sea muy segura y así, pues bueno, no es pensamiento catastrófico. Si estamos en una ciudad que sea súper segura y que no hay broncas y que no tenemos evidencias, bueno, ahí sí estamos siendo catastróficos. Cuando pensamos que tenemos alguna enfermedad y no tenemos ningún síntoma, eso es pensamiento catastrófico también. Entonces, vamos a lo siguiente, pensamiento polarizado. Sí, es la tendencia que tenemos a pensar de manera extrema, sin puntos intermedios. ¿Qué significa esto? Que nosotros no graduamos las cosas. Sí, es una manera, como decir, muy extrema. O somos exitosos o somos fracasados, simplemente no tenemos puntos intermedios. Además de que lo estamos combinando usualmente con muchas otras distorsiones cognitivas. Y eso es algo que les quería comentar. Las distorsiones cognitivas no se dan como de a una por pensamiento. En un solo pensamiento podemos tener todo lleno de distorsiones, tres o cuatro distorsiones incluso nada más por un pensamiento. Entonces es importante que conozcamos las distorsiones, veamos de cuál pie estamos cojeando, o sea, cuáles son las que estamos teniendo, cuáles son las más comunes que tengamos, aunque realmente todos los humanos, todos tienen todas. No hay una sola persona que sea totalmente objetivo. Pero cuando tenemos un problema que ya sea de mucho estrés, mucha tristeza, ya tengamos algún problema psicológico, las distorsiones cognitivas aumentan de una manera exagerada. Entonces todo el tiempo estamos pensando, bueno, eso sería otra distorsión, pero bueno, el chiste es que estamos pensando continuamente de una manera distorsionada. Entonces, este es el pensamiento polarizado. Etiquetar. Bueno, etiquetar es esa tendencia que tenemos a ponerle, digamos, pues como lo que suena, ¿no? Etiquetas a la gente, pero por unos cuantos actos.
¿Cómo decir que porque hice dos tonterías, tres tonterías, cinco tonterías, ya soy un tonto? ¿Sí? No lo soy. Simplemente cometí algunos errores. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, que eternizamos a la gente a través de este tipo de palabras. Decimos que son tontos, decimos que son malos, que son eh, irresponsables, que son flojos. Realmente no nos ponemos ni a ver las causas, ni tampoco podemos dar chance de que mejoren las cosas. Simplemente decimos que así son y así van a quedar. Entonces, esa es la etiquetación. El pensamiento deberías. ¿Qué es esto? Es una tendencia que tenemos a tratar de que las cosas sean como más sencillas, pero realmente las complicamos todavía más. Decimos que las cosas tienen que ser. Aquí en México tenemos un dicho que es que a fuerzas ni los zapatos. Si nosotros nos ponemos unos zapatos más pequeños de nuestra talla, la verdad es que vamos a sufrir. Y eso es un deberías. Es tratar de ponerle al mundo una regla, cosa que el mundo no tiene. ¿Sí? El mundo no tiene reglas, simplemente nosotros tratamos de inventarlas, pero no se sostienen ni tienen pruebas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pienso que para ser doctor debería estudiar medicina, pues tiene toda la lógica, tiene todo sentido, porque si no, pues voy a ser un charlatán y puedo lastimar a la gente. Entonces, ese deberías tiene sentido, pero porque está regulado por la sociedad, por instituciones que me van a avalar que yo pueda ser médico. Claro está, el deberías no funciona cuando yo digo es que tú deberías de ser más considerada, es que tú deberías de ser más exitoso. Ese tipo de cosas no tienen sentido y además solamente meten presión, perdón, y usualmente nos llevan a estar más estresados, a estar ansiosos, a estar deprimidos. Entonces, eso es el deberías. Razonamiento emocional, ¿qué es esto? Es una tendencia que tenemos a utilizar nuestros sentimientos, incluso nuestras sensaciones físicas, para tomar decisiones. Siento algo, por lo tanto tengo que hacer ese algo. Siento que tú y yo somos almas gemelas, ¿no? Igual y para nada, simplemente te gusta mucho esa persona, no por eso significa que tenga que estar contigo, ni tampoco significa que sean precisamente eso, almas gemelas, si es que incluso existe eso. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Siento algo, por lo tanto, debo de tomar esa decisión, debo de hacer esa cosa. Para nada, no tenemos que hacerlo. Tenemos que basarnos en la lógica, en la realidad, en una investigación para tomar decisiones. No porque me guste esa casa, significa que tengo que vivir en esa casa. No porque me guste ese coche, significa que tengo que salir a comprarlo. Entonces, es el utilizar emociones y sensaciones para tomar decisiones. ¿Sí? No funciona de esa manera y lo más seguro es que nos vayamos a dar pues de topes contra la pared cuando tengamos este tipo de decisiones. ¿Qué es la lectura de pensamiento? Como dice en la presentación, no es tanto el estar adivinando, averiguando qué es lo que quiere la gente, qué es lo que tiene en su pensamiento. La lectura del pensamiento más bien es cuando la gente comete algún acto, tiene alguna conducta y nosotros empezamos a interpretarla. Ahí hay un ejemplo. Un paciente llega tarde a mi consulta y tal vez mi primer pensamiento fue, y ya igual ya no le interesa la terapia, ¿no? Cuando tal vez no tiene nada que ver, hubo un accidente, se le olvidó, hubo algún asunto. Entonces es importantísimo que no nos hagamos ideas de por qué la gente hace lo que hace. A veces lo más sencilla es preguntar, ¿sí? ¿Por qué hiciste eso? Y ya que la gente nos dé realmente su versión, ¿sí? Y si no podemos preguntar o se niegan a contestarnos, pues bueno, de todas maneras perdemos mucho tiempo en lo que estamos pensando, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, qué significó. Además de que casi siempre que pensamos que significó algo, estamos teniendo algún error. Entonces, esa es la lectura de pensamiento. Minimizar y maximizar. Es sencillo, es como cuando en la computadora hacemos chiquita o hacemos grandota una ventana. ¿Qué hacemos al minimizar? Las cosas, las situaciones, todo, las degradamos, las hacemos más chiquitas de lo que realmente son. Y ahí hay un gran problema porque al hacerlas pequeñas, al hacerlas diferentes de lo que son, no le damos la importancia que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos el asunto del alcohol. Podemos pensar que estamos tomando muy poquito, estamos pensando que si lo podemos controlar y realmente, pues igual y hasta tenemos un problema de abuso o de dependencia del alcohol. Maximizar, por el contrario, es exagerarle a las situaciones. Yo, por ejemplo, te digo que fui a la playa, pero entonces le invento que fui a la mejor playa y al mejor hotel y que trato de hacer las cosas más grandes de lo que realmente son. No tienen por qué ser así. Simplemente hay que contarlas como son.
Entonces ese es el minimizar y maximizar. Y ese es mi gatito, por cierto. Entonces, vamos a adelantarse a las conclusiones. ¿Qué es esto? Nosotros no tenemos los hechos y empezamos, sin embargo, a hacer las conclusiones. Por ejemplo, las personas que se les hizo una magnífica idea el año pasado, invertir en bitcoins. No sabían del mercado, pero vieron que estaban teniendo muchas ganancias, entonces, bueno, vamos a meternos a ese barco, vamos a invertir, y pues bueno, ya sabemos qué es lo que le pasó a mucha gente, que perdió mucho dinero. Sí, esa es una adelantarse a las conclusiones. No tiene que ser realmente algo negativo, puede ser tanto para conclusiones positivas como negativas. Y el problema es de que no tenemos los hechos y nos vamos a la conclusión y después nos estamos dando de topes en la pared. Ahí hay varios ejemplos. En invertir en ese local, hacer un negocio redondo, ni siquiera hemos investigado tal vez. Si yo hago esto y esto, entonces ella va a querer estar conmigo. Eso también puede ser falso. No hay mejor forma que saberlo más que preguntando. ¿Sí? Entonces, eso es adelantarnos a las conclusiones. Vámonos a la siguiente, que es generalizar. ¿Qué es generalizar? Es la tendencia que tenemos a exagerar la frecuencia de las cosas. Por ejemplo, siempre va a ser lo mismo, nunca me voy a curar, todo el tiempo voy a estar mal. ¿Sí? Utilizar estas palabras de siempre, todo, nunca, esa es la generalización. Ahora, es muy sencilla, simplemente hay que tener cuidado cuando utilicemos estas palabras. Personalizar. Esa es la tendencia que tenemos a atribuirnos cosas que no necesariamente son para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que, aunque vayan dirigidas a nosotros o no, nosotros le damos una importancia mucho mayor de la que realmente debe de tener. Entonces, cuando hacemos eso, lo que pasa es de que nos afectamos nuestro estado de ánimo. No porque alguien nos eche bronca en la calle, nosotros tenemos que responder, aunque nos digan algo totalmente dirigido hacia nosotros. No porque no nos den el ascenso, tenemos que sentirnos mal. Entonces, todo eso es una distorsión cognitiva. Entonces, esa es la personalización. Cuando nosotros no nos toca y aunque nos toque, lo tomamos mucho más personal de lo que es. Bueno, auditorio, esto fue todo por esta ocasión. Les voy a dejar un ejercicio que va a estar en la descripción, va a estar ahí el enlace para que lo puedan descargar. Es una canción que yo elegí del autor mexicano Juan Gabriel. Es un buen ejercicio para que ustedes puedan tratar de identificar cuáles son las distorsiones cognitivas que se están manejando en esta canción, en las canciones, en las letras de las canciones, perdón, hay muchísimas distorsiones que los autores obviamente no estaban conscientes de que las estaban teniendo, ¿no? Entonces es un buen ejercicio para que nosotros podamos identificar qué distorsiones y por qué. El por qué es bien importante porque así es como podemos deshacer más fácilmente esos pensamientos automáticos distorsionados que nos están aquejando. Entonces, como les decía, les dejo este ejercicio para que lo puedan utilizar, para que lo puedan comparar. Les voy a dejar la hoja de respuestas y la letra para que lo puedan ir comparando, lo que ustedes anotaron con lo que realmente es. Entonces, acuérdense, es bien importante que de todos los registros que hicieron de la sesión pasada, ahora los vayan a ocupar para que también se vayan dando cuenta de qué distorsión están pudiendo tener. Anótenlo ahí mismo en sus hojitas, en su Excel, como ustedes lo tengan acomodado. Pero pues bueno, el chiste es anotar para que después puedan comparar, para que se den cuenta qué distorsiones están teniendo. Y entonces, pues bueno, ese es el ejercicio que les dejo para esta semana. Acuérdense de que es muy importante que le den like a los videos, que compartan, que se suscriban. Si no están suscritos, por favor, ¿qué están esperando? Ayuda muchísimo al canal, a la difusión, y ayuda a que siga haciendo estos videos, porque si no llegan a la cantidad necesaria de gente, pues bueno, creo que no tiene mucho sentido que sigamos haciendo todo este trabajo. Entonces, sí les ruego por favor que traten de compartir, traten de suscribirse, y pues bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio, en el cual ya nos vamos a empezar a especializar en algunos problemas psicológicos como es la ansiedad, como la depresión. Entonces, estos son los videos básicos, después vamos a retomar ya videos especializados y pues en estas estamos. Entonces, yo soy el psicólogo Carlos Torres, muchas gracias por quedarte con este video, en esta ocasión fue un poquito más largo. Entonces, bueno, vamos a ello y espero que todo esté muy bien y excelente semana.